quiero darte las buenas tardes, amados, qué bueno que están aquí. Creo que no hay otro mejor lugar. Les doy la bienvenida a todos ustedes, así como a los que nos verán en las redes sociales. Sean todos bienvenidos, preparémonos. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 103 en el verso 8. Salmo 103 en el verso 8. Es necesario traer la Biblia escrita. Está bien que lleves tu Biblia en tu celular, pero yo te animo a que la tengas en tu Biblia escrita para que te enseñes a escudriñarla, para que sepas dónde se encuentran los pasajes. Si lo tienes, vamos a ponernos sobre nuestros pies, ¿te parece bien? Para darle lectura a este pasaje y nos podamos enterar de qué está hablando nuestro Dios, porque la palabra es escrita por hombres utilizados por Dios a través del Espíritu Santo. Este pasaje del Salmo en el capítulo 103 y en el verso 8 dice: misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Vamos a orar. Señor, qué grande verdad has escrito en este pasaje. Porque si no fueras tú paciente, ¿cuántos de nosotros ya no estuviéramos aquí? Todos somos pecadores. Todos somos, Señor, desleales a ti, pisoteamos tu palabra, tenemos en poco lo que tú nos haces ver, lo que tú quieres que hagamos. Te despreciamos, Señor, pero tú eres paciente y no quieres que nadie se pierda. Señor, permíteme que pueda ser el instrumento que uses para hablarle a mis hermanos de esta palabra que tú has puesto en mi corazón y que primero ha sido para mí, Señor. Sé, Padre, que nosotros somos rápidos en nuestras emociones, pero qué lentos somos para perdonar, Señor. Gracias, Padre. Te pido, Señor, que uses mi boca y que a través de tu Espíritu Santo ponga esas palabras que pueda yo sembrar en el corazón de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntate, amado. Somos estudiosos de la Biblia, ¿cierto? Y sabes, este mismo pasaje, este mismo verso, viene repetido en otro salmo. En el Salmo 145 y en el verso 8, ahí mismo viene. Esto, lo mismo que dice aquí, está también en el Salmo 145 y también en el verso 8. ¿Casualidad? Bueno, ahí está escrito. David sabía perfectamente, son dos salmos de David. David sabía perfectamente lo que estaba hablando. Porque nuestro Dios no lo consumió a David, le perdonó muchas veces. Ahí está, mira, clemente y misericordioso es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Estas palabras que David nos habla el día de hoy son palabras que Moisés en un momento dado habló a través de su corazón. En Éxodo, en el capítulo 34 y en el verso 6, así lo exclamó Moisés. Pero déjame decirte, ¿te acuerdas que cuando el Señor saca de la esclavitud a Egipto, entonces camina? Y estando en el monte Sinaí, el Señor le dice a Moisés que subiera porque le iba a dar las tablas de la ley. Y así lo hace, dura 40 días y 40 noches. Pero el pueblo se desespera. Y decían aquellos hombres desesperados, Moisés no baja, haznos, le dicen a Aarón, haznos
un ídolo que podamos adorar, un Dios al cual podamos adorar. Y hacen un becerro, si te acuerdas. Pero eso es tema de otro estudio. A lo que voy es que cuando eso lo hacen, el Señor le dice a Moisés, estando en el monte Sinaí, le dice a Moisés, baja porque tu pueblo se ha corrompido. ¿Cuántos de nosotros hoy seguimos corrompidos? Y baja Moisés enojado, tira esas tablas que le dio el Señor con los 10 mandamientos y se rompen en aquel ídolo que habían construido los israelitas. Entonces, para no hacerte la larga, porque eso es tema de otro estudio, dice el capítulo 34 del libro de Éxodo que el Señor le dice, sube nuevamente, pero prepara 2 tablas. Tú las rompiste, ahora haz tú otras 2 tablas donde voy a escribir nuevamente el texto de aquellas palabras que estaban en las primeras. Y así lo hace Moisés y sube. Entonces, Moisés proclama en ese momento lo que está escrito en el verso 6. Y pasando el Señor por delante de él, proclamó, Señor, Señor, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido consumidos por la paciencia de nuestro Dios? Porque hemos transgredido su ley y sin embargo Él ha sido paciente todavía con nosotros. Aún mismo Jonás también coincidió con estas palabras, si te acuerdas. En 4:2 de Jonás, ahí encontramos este texto nuevamente. ¿Te acuerdas que llamó a Jonás? Y le dijo, ve y predica a los ninivitas que se arrepientan de su maldad. Porque hasta mí ha llegado esa maldad, dice el Señor. Pero Jonás no le dice nada, va y se embarca, va con rumbo a Tarsis y él sabemos que se va a lo más escondido de aquella nave. El Señor levanta una tempestad tan fuerte, etcétera, etcétera, que los mismos marineros tenían temor de aquella tempestad que nunca la habían visto de esa manera. Lo echan al agua porque les dice, yo vengo huyendo de nuestro Dios porque Él me dio un encargo y no quise hacerlo. Eso es lo que prácticamente decía. Entonces lo lanzaron al agua y el mar se aquietó. Lo tragó un gran pez, no dice qué clase de pez, nomás un gran pez, y lo aventó, lo escupió, pero duró 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Entonces predica a los ninivitas, pero para su sorpresa, porque él quería que destruyera a nuestro Dios a los ninivitas por su maldad. Y vio que era todo lo contrario. Cuando él predica, Jonás, a los ninivitas se arrepienten. Tú conoces la historia. Y entonces él, enojado, pronuncia y dice, y oró al Señor y dijo, ahora, oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Qué maravilloso tenemos a nuestro Dios, paciente conmigo y contigo. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí por esa misericordia, por esa paciencia que tiene por nosotros? Pero vamos a estudiar este pasaje. Cuando nos ofenden, tú y yo solemos perder el control de nuestras emociones. ¿O tienes el control? Ante una ofensa, te arde la sangre luego. Pero tú y yo solemos perder el control de nuestras emociones.
Todos los seres humanos perdemos el control de nuestras emociones, pero Dios no. Y muy fácilmente perdemos el control de nosotros mismos. Dios no lo pierde. Y esto lo podemos notar muy claramente, porque tú y yo que somos impíos y pecadores, la Biblia nos lo dice. Tú y yo somos impíos y pecadores. Y esa es la verdad. Que ofendemos cotidianamente, en todo momento, lo ofendemos a Él. En todo momento estamos nosotros pisoteando su palabra. Y sin embargo, Él se manifiesta paciente a cada uno de nosotros. Él es paciente con todos nosotros, porque no quiere que nadie se pierda. Él justamente podría destruirnos en el momento en que nosotros pisoteamos su ley, en el momento en que transgredimos su ley. En ese momento Él podría destruirnos inmediatamente. Pero Él nos soporta, porque Él es paciente, lo está diciendo y en muchos pasajes lo repite. Él es paciente, es lento para enojarse. Es el único que tiene esa virtud, porque el ser humano no lo tiene. Él sigue siendo paciente para con todos nosotros. Y Él nos extiende esa misericordia con el fin de que podamos nosotros reconocer y alcanzar a ser salvos. Aun cuando lo hemos nosotros ofendido cotidianamente, en todo momento, podemos notar que su paciencia es infinitamente perfecta. Todos nosotros somos rápidos en nuestras pasiones. Si alguien te ofende, le respondes con una ofensa mayor. Pero qué lentos somos para perdonar las ofensas. Nuestro Dios dice que Él es lento para la ira, porque Él es paciente y misericordioso. Esa es la virtud de Él. Esa es la virtud de nuestro Dios. La lentitud de la ira de Dios, o mejor puedo decir, la paciencia, es manifiesta porque Él demora su juicio contra el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué demora su juicio contra el pecado? No quiere destruirnos, quiere que todos dejemos de pecar y que podamos entender que si nos arrepentimos vamos a ser salvos. Recuerda, solo hay dos caminos: el que nos lleva a su presencia o el que nos lleva a estar lejos de Él. Y el que nos lleva a su presencia está en el cielo, y el que nos lleva a estar lejos de Él es el infierno. No hay aquí otro camino diferente más que esos dos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seamos obedientes a Él, porque eso es lo que Él quiere. Por eso es lento para la ira y paciente con todos nosotros, porque no quiere que nos perdamos. Él nos ama tanto que manifestó ese amor en aquella cruz. La paga del pecado es muerte, y Él pagó el precio de nuestro perdón, de nuestra paz, de nuestra libertad. Así es que, mis amados, debemos entender que la paciencia de nuestro Dios es admirable para con todos nosotros. Es paciente contigo, es paciente conmigo. Pablo decía: gracias doy a nuestro Dios por Cristo Jesús, que ha venido a mi vida a salvarme. Ahora ha venido a tu vida. Cuando tú lo confiesas como Señor y Salvador de tu vida, le estás dando entrada, acceso a tu vida. Y a eso viene
a salvarnos. Por eso tú y yo debemos renovar esa fe a diario y reconocerlo como el Salvador que es de todos nosotros. El mundo peca por todas partes. La Biblia, la palabra de Dios es pisoteada. Hacemos lo malo delante de sus ojos. ¿Te acuerdas que así le dijo a David? David cometió aquel adulterio con Betsabé y él no estaba contento con David. El libro segundo de Samuel 12, 9 y 10. Le dijo el Señor a David palabras textuales que creo que es un traje sastre a nuestras vidas, a nuestra medida, mejor dicho, para nuestras vidas. ¿Te acuerdas qué le dijo? Por cuanto has tenido en poco mi palabra. Ahí está, mira. Y has hecho lo malo delante de mí. El 10 dice, ahora la espada no se apartará de tu casa. Nuestro Dios no quiere eso para nosotros. Debes entender que el amor de Dios por ti, por todos los que lo amamos, es fiel. Por eso yo quiero invitarte a que Él esté en tu vida en todo momento. Él dijo, si me buscas, me vas a encontrar. Búscalo. Y ponte a cuentas en todo momento con Él. Tú y Él y tú saben bien de qué tiene uno que arrepentirse al confesar nuestra maldad. Que no nos suceda lo que le pasó a David. Él solo quiere lo mejor para todos nosotros, para ti y para mí. Y más si nosotros conocemos su palabra. Por eso le dijo a David, tienes en poco mi palabra y haces lo malo delante de mí. ¿Dónde nos podemos esconder de Él? ¿En qué lugar quieres esconderte de Él? No hay lugar. No hay ningún lugar donde podamos escondernos de Él. Así que yo te animo a que tú lo puedas hacer, a que podamos nosotros de veras mostrarle el amor que nosotros debemos brindarle a Él también, así como Él nos mostró su amor. Yo quiero decirte que realmente es sorprendente que no haya acabado con todos aquellos que desafían descaradamente su bondad. Cuando yo escribía me pregunté, hice varias preguntas. ¿Por qué no destruye al incrédulo o al blasfemo como lo hizo con Ananías y Zafira? Porque Él es paciente y está esperando arrepentirnos, que todos podamos arrepentirnos. Ahí muestra esa virtud nuestro Dios. ¿Te acuerdas qué sucedió con Ananías y Zafira? Ahí está en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, 4:32, para no hacértela tan larga, del libro de los Hechos, dice que todos los que creyeron en Jesús dispusieron de sus cosas, de sus pertenencias y las pusieron en comunión con todos los santos, por decirlo así. Entonces, Ananías y Zafira, su mujer, vendieron una heredad, dice la Escritura. Vendieron una heredad. Y cuando la vendieron, estuvieron de acuerdo ambos en sustraer parte de lo que allá habían dispuesto ellos llevar. Entonces, mira las palabras de Pedro a Ananías, porque nada más estaba en ese momento Ananías, en el verso 3. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón
para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó fulminado, muerto. Por eso, ¿por qué no sucede esto con todas aquellas personas que transgreden la ley de Dios? Porque nuestro Dios es lento para la ira y es paciente y está esperando que te arrepientas, que me arrepienta. Él sabe bien cómo andamos, cómo caminamos. Y a Él no lo vamos a engañar. Me preguntaba también, ¿por qué no hace otra cosa? ¿Por qué no abre la tierra y se traga a todos aquellos perseguidores del pueblo de Dios? Como lo hizo con aquellos hombres, 4 específicamente, que eran los cabecillas, Core, Datán, Abirán y On, a los cuales devoró la tierra y los hizo descender al abismo vivos. El libro de los Números, en el capítulo 16, ahí te narra esa historia. Dice el libro de los Números que Core, de la tribu de Leví, y 3 hombres de la tribu de Rubén, hablo de Datán, Abirán y On, y 250 israelitas que tenían autoridad sobre el pueblo de Israel, todos ellos se rebelaron en contra de Moisés y Aarón. Y al rebelarse, ellos estaban enojados porque Moisés tenía la autoridad y es el que estaba guiando al pueblo de Dios. Y ellos dijeron, ¿por qué tú eres el que tienes la autoridad si todo el pueblo ha sido consagrado por Dios? Moisés hace un acto de humillación y se inclina sobre su rostro al suelo y se levanta y dice, ustedes sabrán el día de mañana quién es el que está consagrado, quién es el que ha puesto Dios para guiar a este pueblo. Por lo tanto, les animo a que lleven sus incensarios, les pongan fuego y les pongan ¿cómo se llama? El incienso. Pero llama también a estos 2 hombres, Datán y Abirán, Moisés. Pero estos se niegan a ir y le mandan decir, ¿cómo es posible que tú quieras levantarte en autoridad sobre todos nosotros? Tú nos sacaste de Egipto, donde en aquel lugar, en aquel país, corría la leche y la miel como el agua, y nos has traído a este desierto solo a morir. No iremos. ¿Qué crees que estamos ciegos y todos hemos sido consagrados por nuestro Dios? Ellos estaban rebelando. Entonces insiste Moisés y les dice, lleven sus incensarios, lleven fuego, pónganse incienso y el Señor dirá quién es el que está consagrado. Ahí lo encuentras en el libro de los Números, en el capítulo 16. Entonces, cuando otro día se presentan Core y todos los rebeldes, la gloria del Señor desciende, dice la Escritura. Y en ese momento le dice a Moisés, háganse a un lado porque a este pueblo lo voy a destruir. ¡Wow! Pero Moisés nuevamente se humilla ante el Señor y le dice, Señor, por la causa de un solo hombre, ¿vas a destruir a todo el pueblo? Y el Señor se arrepiente. Dice, entonces dile al pueblo que se retiren de sus rebeldes. Y en ese momento
Así lo hace Moisés al decirles. Y entonces Moisés les dice, para que vean que Dios me ha enviado a hacer todas estas cosas. Si estos hombres mueren de causa natural, entonces sabremos que Dios no me ha enviado. Pero si estos hombres mueren de una manera extraordinaria, diferente, entonces sabrán que Dios me ha enviado. Y en ese momento, dice Moisés, si a estos hombres se los traga la tierra, porque la tierra abra su boca y descienden al abismo vivos, entonces ustedes van a saber que Dios me ha enviado. Y cuando termina Moisés de decir estas palabras, la tierra abrió su boca, se los tragó vivos a él, a ellos y a todas sus familias. Entonces, ahí se manifestó la gracia de nuestro Dios al ver que Dios estaba enviando a Moisés como la autoridad del pueblo y quien era el guía del pueblo. La insensatez del pueblo se manifestó en todo momento. Por eso yo me preguntaba, ¿por qué nuestro Dios hoy no ha hecho nada de eso? ¿Y qué decir de aquel cristiano apóstata que tolera cualquier forma de pecado posible? La apostasía es rebelarse en contra de nuestro Dios. ¿Por qué no lo ha hecho? Yo llegué a la conclusión que Él no termina esto de esa manera, lo que Él aborrece, porque su paciencia es tan grande que detiene los vasos de ira preparados para la destrucción. Y eso es lo que sucede. El amor de Dios es manifiesto en todo momento. Hoy es día que tú y yo debemos arrepentirnos y caminar con Dios como Él quiere, sin rebelarnos. Dios manifestó su paciencia, si te acuerdas, en aquel huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron. En ese momento Dios pudo haber terminado con la raza humana aplicando su justicia inmediatamente. Porque Él dijo, si tú desobedeces vas a morir. Pero no, Dios no lo hizo. Al contrario, manifestó su amor. ¿Te acuerdas que estaban desnudos y los vistió con pieles? Y no solo eso. Dice Génesis 5:5 que permitió que Adán viviera 930 años. Ahí estaba manifestando el amor de Dios por todos nosotros. Por eso es que nosotros debemos entender que Dios es bueno contigo, Dios es bueno conmigo. Somos pecadores y sin embargo no nos ha destruido. Él nos ama. Génesis 6:5, por favor, dice que antes del diluvio, Dios juzgó a la humanidad primero. Antes de eso, Dios le estaba dando la oportunidad para arrepentirse antes de que mandara el diluvio. Dice 6:5 de Génesis, y vio nuestro Dios que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente para el mal. Pero vio también, dice el 6, dijo el Señor, me arrepiento de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Por lo tanto, dice el verso 7, lo eliminaré, lo voy a raer, dice, de sobre la faz de la tierra. A los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, hasta las aves del cielo, me arrepiento de haberlos hecho.
Wow. Yo no sé qué estés viviendo tú hoy, pero si no está Dios contigo, yo creo que tú no vas a tener paz. Pero si está Dios contigo, Él te da esa paz. Y yo no puedo hacer nada por ti. Oro por ti, pero Dios debe mostrar su misericordia por ti. Y tú debes buscarlo. Y ese es un trabajo que solamente tú puedes hacer. Nadie más. Caminar como Él quiere no es fácil, porque los afanes del mundo son hermosos, engañosos. Y eso es lo que sucede. Pero aún así, nuestro Dios es bueno. Ante la maldad del hombre, nuestro Dios siguió demostrando su favor hacia todos nosotros, hacia aquella humanidad caída. ¿Te acuerdas? Yo me preguntaba, ¿cuántos años duró Noé construyendo aquella arca? La Biblia no lo expresa. Algunos han dicho por ahí que 120 años. Yo tengo mis dudas. Porque la Biblia, si te fijas en Génesis 5:32, ahí dice que cuando Noé tenía 500 años, engendró a sus 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Noé, siendo de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. En el capítulo 7 y en el verso 6 dice que era Noé de 600 años cuando entró en el arca. ¿Cuántos años hay de diferencia entre un hecho y otro? Son 100. Pero la Biblia no dice que sean 120, tampoco dice que sean 100. Lo que sí sabemos es que fueron años los que duró Moisés construyendo aquella arca. Y en ese tiempo, nuestro Dios tuvo esa paciencia. Inclusive si te fijas en el verso 3 lo que dice, no contenderá mi espíritu, 6:3 de Génesis estoy hablando, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque él es carne. Nosotros somos carne. Por eso Pablo dice en Gálatas 5:24, crucifica tu carne en la cruz. Porque la carne nos hace daño. El que vive en la carne vive muerte. El que vive en el Espíritu vive la vida de Dios. Nuestro Dios expresa ese amor aún cuando Noé predicó durante ese tiempo el arrepentimiento del hombre. Pero yo pienso que lo juzgaron loco. En aquel entonces no llovía. Y yo creo que les dijo, el Señor va a hacer llover. Dijo, pues ¿cuándo va a llover? Sabemos que en aquel entonces la tierra era regada por un rocío. No le creyeron. Noé predicó el arrepentimiento del hombre por su maldad, pero no le creyeron. Esperó 100 o 120 años, los que hayan sido, en lo que duró la construcción del arca, y sin embargo no le creyeron. Y si te fijas, el apóstol Pedro en su primera carta 3:20 nos dice que la paciencia de nuestro Dios pónmela por favor, primera carta del apóstol Pedro 3:20, nos dice que esa era la paciencia de nuestro Dios mientras Noé construía la barca. Dice, pero en otro tiempo fueron desobedientes estos hombres, cuando una vez esperada la paciencia de nuestro Dios,
en los días de Noé, mientras él construía la barca, en la cual pocas personas se salvaron, es decir, 8. Noé, su esposa, los 3 hijos de Noé, sus 3 esposas. 8 personas fueron las únicas con que volvió nuestro Dios a rehacer, ahora sí, al hombre. Todo lo demás fue destruido. Nuestro Dios es paciente con todos nosotros, mis amados. ¿Qué esperamos? ¿Por qué no llegar a los pies de Cristo? Sabemos que todos tenemos que reconocer nuestra maldad, que somos pecadores, arrepentirnos de nuestro pecado, porque nuestro Dios nos ama. Nuestro Dios nos ama. ¿Qué tienes tú que decir al respecto? No me tienes que decir a mí. Tú tienes que confrontarte con nuestro Dios. Tú tienes que empezar a tener esa amistad con Dios, a limpiar el camino que nos vaya a llevar de regreso a casa. Tú tienes que entenderlo. Yo tengo que entenderlo. Dice Isaías, por amor de mi nombre, 48:9, dice Isaías, por amor de mi nombre diferiré la ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. ¿Cómo ves? Por amor de mi nombre esperaré, dice, y para alabanza mía reprimiré mi ira para no destruirte. Ahí está, mira. Y Dios es fiel a esa promesa. Dios es fiel a esa promesa. Tú tienes en tus manos la salvación. En tus manos está. Lo único que tienes que hacer es empezar a limpiar tu casa. Lo único que tienes que hacer es empezar a dejar esa carga tan pesada que llevas. Lo único que tienes que hacer es decirle: Señor, sí hice esto, y aquí lo dejo en tus manos. Yo quiero cambiar. Quiero ser un vaso útil para ti, un vaso que tú puedas usar para tu gloria. Ayúdame a que mi corazón sea diferente. Ayúdame a que en mi corazón establezcas tu reino de verdad. Y tú tienes que hacerlo. Yo no puedo hacerlo por ti. Tú tienes que tener esa relación con Dios. Él dijo: ¿quieres estar conmigo? Entonces yo deseo estar contigo. Tú me buscas, yo me dejaré encontrar. Qué bonitas son esas palabras que vienen en la Biblia. Y que no más volvamos a pisotear como está escrito ahí, porque cuando pisoteamos su palabra es grave. Le dijo a David: la espada jamás se apartará de tu casa. Ponte de pie. Si tú crees que Dios ha mostrado esa misericordia para tu vida, porque yo creo que para mí la mostró, y sigo siendo pecador, quiero decirte, y es verdad que cuando me ofenden me sigue ardiendo la sangre,
Pero he entendido que tengo que ir a la cruz a crucificar esta maldad. Y tú también tienes que hacerlo. Cada uno de nosotros tenemos que ir a rendirnos. Y así como lo acabamos de ver a través del libro de los Números, Moisés continuamente se humillaba, se postraba ante el Señor con su frente tocando tierra, porque él sabía que él dependía totalmente de él y que él no podía hacer nada que nuestro Dios no le permitiera. ¿Cómo se enojaría Moisés en aquel entonces contra aquellos blasfemos, contra aquellos rebeldes que se sublevaron en contra de él? ¿Te acuerdas que Moisés le dijo al Señor: ¿por qué quieres que yo vaya? ¿Por qué yo? Pero no encontró ninguna respuesta. Y le dijo: ve, porque yo quiero que vayas y libertes a mi pueblo. Desde ese momento él estaba dando esa autoridad a Moisés. Y así también para contigo y para conmigo, ese amor lo manifiesta, porque Él no quiere que nos perdamos, sino que vayamos a su presencia. Acuérdate que Él ya tiene preparada esa habitación donde un día, cuando seamos llamados, estaremos ahí. Por eso hoy dile solamente: perdóname, Jesús hermoso, precioso Señor, perdóname. Hay tanta maldad en mí y tú la conoces. De ti no me puedo esconder. Entra en mi corazón y haz un lavado desde la cabeza hasta la planta de los pies de mi maldad, Señor. Ayúdame a cambiar, porque solamente tú lo puedes hacer. Quiero que establezcas tu reino en mi corazón. El nuevo pacto, como tú lo dejaste dicho, tu ley en mi mente, tu palabra en mi corazón, para que nunca más tengas que recordarme y yo pueda caminar contigo de la mano. Ahora lo único que puedo decirte es gracias. No tengo con qué pagarte. Solo gracias, Señor, por venir a mi vida, por darme dirección, por iluminar mi sendero. Ayúdame a no caer, Señor, a no trastabillar, a no tropezar, y que mi mirada siempre esté fija en ti, que eres el autor y consumador de mi fe. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.